Este sí que es nuestro Mbappé. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca hablar de nuestro jugador estrella, toca hablar de nuestro querido Kylian Mbappé. Y vamos a hablar de esa etapa que ya ha superado y que ya está empezando a entrar en ese Mbappé Prime, esa etapa que pasó a principio de temporada que le costaba, que incluso había gente que ya lo pedía fuera del Madrid. Tonterías que se dijeron por parte de muchas personas, pero ya está demostrando Mbappé el jugador que es y que realmente en su máximo nivel es el mejor jugador del mundo. Y es que vamos a comentar el cambio que ha dado Mbappé, y no solo en cuanto a juego, en cambio en facetas más tácticas, sino el cambio mental y en definitiva el cambio radical que ha dado Kylian Mbappé desde que ha llegado al Real Madrid, desde que ha pasado esa etapa un poquito complicada al inicio, que pues se le juntaba un poquito la presión, el ser nuevo en el equipo, el que fuera el foco principal, se hablara más prácticamente de Mbappé que del Real Madrid. Entonces vamos a comentar todo eso. Y es que también hay que entender el contexto. Evidentemente Mbappé, bueno, me está dando un solo aquí que vaya crimen. Evidentemente tenemos que entender que Mbappé es un jugador top mundial y que su fichaje probablemente es el fichaje más sonado y del que más se ha hablado en toda la historia del fútbol, porque es un jugador que lleva sonando literalmente 7 años para el Real Madrid. Yo me acuerdo que cuando empezó a sonar Mbappé para el Real Madrid, yo iba primero de la ESO, bro, segundo de la ESO, o sea, ya digo que yo por ejemplo he crecido con los rumores del fichaje de Mbappé y ya llegó ahora que tengo 20 años, ¿sabes? Entonces, ha pasado mucho tiempo, se ha hablado mucho de Mbappé, era básicamente todos los veranos hay esquizofrénicos en Twitter, todos buscando lo de Mbappé, pero al final llegó y la gente se esperaba que fuera a llegar, iba a meter 50 goles. Luego os voy a explicar también por qué la gente tenía una visión un poco equivocada de Mbappé. Pero ya digo que en cierta parte es normal, porque ya digo que tenía una presión que era brutal, que evidentemente un jugador de su nivel pues tiene que saber que el Real Madrid tiene que asumir esa presión, pero hay que entender también que era una presión bastante fuerte para Mbappé. Y a lo que me refiero cuando digo que mucha gente tiene una idea equivocada es que Mbappé ha ido evolucionando como evolucionan todos los jugadores cuando van cumpliendo años. Y mucha gente se había quedado con la idea un poquito del Mbappé ese del Mundial de 2018, un poco incluso del Mundial de 2022, aunque ahí ya estaba cambiando el juego. Al fin y al cabo es el jugador que era una flecha, simplemente que basado en su juego en la explosividad, que la sigue teniendo, sigue siendo probablemente el jugador más rápido de toda la plantilla y de toda la Liga Española, pero ahora le ha añadido ese juego, pues igual un poquito más de fortaleza física, igual ha añadido condiciones para jugar más en otras posiciones y no solo como extremo. Bueno, lo iré comentando a lo largo del vídeo. Y lo primero que vamos a ver es un poquito la etapa de adaptación que tuvo Mbappé, que llegó al Real Madrid. Hay que tener en cuenta que llega sin hacer la pretemporada. Mbappé se incorporó directamente al grupo, o sea, básicamente hizo 2 entrenamientos y ya estaba jugando su primer partido oficial, que era el primer título que ganó Kylian Mbappé con el Real Madrid, el partido de la Supercopa contra el Atalanta. Entonces, básicamente la etapa de adaptación prácticamente ni la hubo. Y Mbappé no es un jugador, de hecho, la pasada temporada, no sé si os acordáis, tampoco hizo pretemporada con el PSG, porque la apartaron con ese grupo de los apestados, o no sé cómo le llamaban allí en Francia. Pero el caso es que Mbappé lleva sin hacer pretemporada 2 años prácticamente, y este año se la ha saltado, con lo cual fase de adaptación no hubo mucha. Luego en el campo sabemos que a él la posición que le gusta es la de extremo izquierda, aunque yo creo personalmente que cada vez le está gustando más ser 9, pero bueno, su posición de base era la de extremo izquierdo. Y en el Real Madrid pues todos sabemos que esa posición la ocupa Vinicius Junior, que esto posteriormente lo veremos luego en la pizarrita. Pero por la posición de Mbappé, en teoría la que más le gusta a él es la posición de extremo izquierdo. Entonces Vinicius jugaba en esa posición y los primeros partidos sobre todo se veía mucho solo en esa banda. Incluso había momentos del partido que se veía a los 4 jugadores de ataque en esa posición. Se veía a Vini, a Mbappé, a Rodrigo y a Bellingham un poquito por detrás, pero también cargando ese sector izquierdo. Lo cual pues genera una sobrecompensación en esa banda izquierda y hace que, por ejemplo, para atacar el costado derecho del equipo rival pues no haya nadie, y eso pues al equipo le encierra. O sea, al fin y al cabo está haciendo más pequeño el campo. También se veía mucho en que forzaba muchas jugadas individuales también Mbappé. Ya digo que se le notaba un poco la presión por querer demostrar, o sea, ahí se veía que el chaval pues quería demostrar, quería marcar goles, quería demostrar por qué se le fichó y por qué llevan tanto tiempo esperándole, pero pues también se le veía que él quería, él al fin y al cabo él sabe lo bueno que es, y él sabe que a lo mejor pues de extremo izquierdo podría pensar que rendiría más, y él pues se solapaba mucho con Vinicius. Ya digo, no había esa conexión que por ejemplo están teniendo más ahora. Entonces, a ver, yo no estoy en la cabeza de Kylian Mbappé y nadie lo está, pero él mismo lo ha dicho, que ha habido un cambio mental, que el día que falló el penalti contra el Athletic Club de Bilbao, ese día hizo clic mental, pero yo creo que el principal cambio de Mbappé viene por entender que él ahora mismo es un 9. O sea, ahora mismo es un 9, o sea, tiene que olvidarse de jugar de extremo izquierdo, porque esa posición el Real Madrid la va a ocupar Vinicius Junior. Tiene que centrarse de que él, de base, es un jugador que va a jugar de 9, de delantero centro. Ahora, cuando digo que Mbappé va a ser un 9, o sea, que él entendió en la cabeza que es un 9, él no, lógicamente no tenéis que quedaros con que es un 9, básicamente un delantero de 1,90 m que le tira una lavadora y te la remata. Mbappé no es eso. Mbappé dudo que le veamos meter un gol de cabeza con el Real Madrid, pero Mbappé no es eso. Mbappé tiene que llevar la posición de 9 a sus características, cosa que hizo Benzema, cosa que Cristiano cuando ha jugado, aunque nunca llegó a jugar de 9 como tal, pero muchas veces pues hacía doble punta con Benzema y adaptaban la posición a sus características. Eso es lo que tiene que hacer Mbappé. Que para mí Mbappé, literalmente, o sea, si tuviera que escribir a Mbappé, para mí es una fusión entre Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Igual estoy diciendo ahora, vaya fumada estás pegando. No digo que sea Mbappé ni que sea Cristiano, ni muchísimo menos, pero digo que es una fusión de ambos, porque tiene
sobre todo lo estoy viendo en Mbappé, ese juego de espaldas que está adquiriendo ahora, que antes no lo tenía. Siempre, a ver, teníamos un juego de espaldas, pero lo está mejorando mucho. Está adoptando esas características que tiene que tener un 9, pero manteniendo esa velocidad, esa explosividad. Es que no se habla ahora, ¿no? El caso que está fusionando un poco las características que tiene Karim Benzema con las que tiene Cristiano Ronaldo, al menos eso es lo que veo yo. Entonces, ¿qué se le pide a Mbappé? A Mbappé lo que se le pide ahora mismo, básicamente el dicho por Ancelotti, es el rol que ocupaba Karim Benzema. Es ese 9 móvil, ese 9 que tiene pues capacidad para caer a banda izquierda, para intercambiar muchas veces del partido de posición con Vinicius Junior. Ya digo que Mbappé no va a ser un 9, va a haber muchos momentos en los que a lo mejor en el partido pues esté Vinicius de 9 y Mbappé más caído a la izquierda para estar más en contacto con esa banda izquierda. Entonces ya digo que no es una posición de 9, lo que se explicaba antes. Mbappé nunca va a ser un 9 tanque, un delantero de referencia. Entonces ya digo, para mí Mbappé, lo que le pide a Ancelotti, ese rol de 9, haciendo las veces de Benzema, por así decirse, es la mejor posición que le viene, con mucho intercambio de posiciones con Vinicius y también con Rodrigo, que es un jugador que se asocia muy bien. Yo creo que los tres pueden ser una delantera histórica para muchos años en el Real Madrid. Y como estaba comentando antes, una de las cosas que más me he fijado que ha ido mejorando Kylian Mbappé es ese juego de espaldas. Ese saber bajarte el balón, descargar sobre todo con los extremos, descargar un lateral o dejar de cara. Eso Mbappé en el PSG ya se le veía, pero yo creo que ahora jugando en el Real Madrid como 9, aunque en el PSG también ha jugado mucho como 9, lo está mejorando una barbaridad. Iré dejando tomas por aquí de imágenes de Mbappé jugando de espaldas o algunas imágenes que yo considere que puedan quedar bien para ver ese cambio de Mbappé. Y ya digo que son movimientos, es que el Mbappé sinceramente es un jugador muy inteligente. O sea, Mbappé es un jugador muy inteligente que sabe interpretar muy bien el juego, sabe interpretar también muy bien los espacios, cuándo atacar, cuándo no atacar. Y entonces ese tipo de jugador, por ejemplo, para mí Vinicius no puede ser 9. No tiene características para ser 9. No tiene. Es un jugador que, evidentemente, Vinicius no va a decir ahora lo que es Vinicius, ¿vale? Probablemente no, el mejor extremo izquierdo del mundo. Pero como 9, le veo más características a Mbappé, más capacidad de adaptarse, más inteligencia táctica a Mbappé que a Vinicius para jugar en esa posición. Ya digo, esos son los rasgos que más estoy viendo que está puliendo. También ese saber diferenciar cuando tiene que atacar un espacio y cuando no. Mbappé atacando el espacio es brutal y yo creo que ya lo hemos visto muchas veces con pases a lo largo de Raúl Asensio. El año que viene con 30 es algo que Mbappé va a explotar un montón con esos desmarques. Ya digo que se puede quedar encima Arnold, que te puede poner un balón cerca del área desde cualquier parte del campo, literalmente. Luego también destacar la conexión que está haciendo también con Kylian Mbappé. La conexión que está haciendo Mbappé con Jude Bellingham, pero bueno, yo creo que vamos a pasar ya a la pizarra porque creo que ahí lo vais a ver mucho mejor. Bueno, pues ya estamos con la pizarra, tengo que activar mi modo entrenador, que por cierto, he visto que el audio se escucha algo peor, bueno, bastante peor con la pizarra. Trataré de solucionar eso, ¿vale, chavales? Pero bueno, el caso, vamos a la pizarra, lo que os comentaba de las asociaciones con Jude Bellingham, que sabe muy bien, algo que está entendiendo muy bien Mbappé en esa posición de 9 es cuándo dejar atacar, cuándo dejar libre un poquito la zona del carril central para que Bellingham ataque esos espacios y Mbappé pues caer un poquito más a banda. Lo veo muchas veces que Mbappé pues o cae a izquierda o cae a derecha, básicamente para dejar este carril a Bellingham que entre y el que tiene muy buen remate de cabeza y muy buena llegada de segunda línea aproveche todos esos espacios que le genera Kylian Mbappé. Algo que hacía bastante Karim Benzema en su día con Cristiano Ronaldo, aunque Cristiano Ronaldo lo hacía desde esta posición de extremo izquierdo, pero bueno, Cristiano Ronaldo ya sabemos el bicho que era. Y luego ya digo que tampoco vamos a tocar mucha pizarra porque lo he explicado, eran cosas que básicamente diciendo las habladas ya se podían entender bastante fácil, pero también lo que os mencionaba antes de que Mbappé nunca va a ser un 9, de estar aquí fijándote a los dos centrales rivales, vamos a ponerlo aquí un poquito, como si fuera aquí, ¿vale? Mbappé pues atacando lo que viene a ser a los dos centrales rivales, estar aquí fijándolos. Mbappé no es eso, ¿vale? Mbappé es un jugador muy móvil, de hecho podría poner las fichas de los otros jugadores, de hecho creo que pues lo va a hacer. Chavales, perdonadme, que ya tenéis las fichas, he puesto solo los jugadores más defensivos, ¿vale? Para que se entienda, Mbappé nunca va a ser un jugador, nunca va a ser un 9 de estar aquí fijando a los dos centrales, tipo como podía ser en algunas veces Benzema, que Benzema también ha fijado centrales, pero me refiero, nunca va a ser un 9 tanque, nunca va a ser Joselu, ¿vale? Nunca va a ser un 9, por ejemplo, a que le vayas a meter balones al área, cargar esa banda derecha o la izquierda para colgarle balones al área. Mbappé no es eso, de hecho Mbappé, a ver cuántos goles hace de cabeza a lo largo de su carrera en el Real Madrid, no me extrañaría nada que fuera la friolera cifra de 0 goles, casi me muero. Entonces ya digo que Mbappé nunca va a hacer eso. Mbappé va a ser un jugador muy móvil, de caer a banda izquierda, de caer a banda derecha, de juntarse incluso con Bellingham por aquí, de juntarse mucho sobre todo en izquierda, que Vinicius ocupe también a veces esa posición de 9. Ya digo que el Madrid, con las características que tienen los jugadores que tienen, básicamente tiene que tener un ataque muy móvil, incluso, por ejemplo, en momentos de partido le interesa buscar contraataques, porque ya digo que un equipo en el que tienes a Rodrigo, en el que tienes a Vinicius, en el que tiene Mbappé, que son tres de los mayores velocistas del mundo, tienes que saber explotar eso, pero lo que quiero matizar eso es que Mbappé, para mí ya es un 9. Mbappé para mí ya es un jugador que tiene que jugar de 9, de delantero centro, pero adaptando esa posición de 9 a sus características, porque lo que le pasa a mucha gente es que ven la posición de... Bueno, yo creo que ya me voy a poner la cara, porque estoy hablando aquí y estáis viendo una pizarra como si fuera tonto, bro.
Lo que os contaba, chavales, que para mí Mbappé ya es su 9. O sea, para mí Mbappé, me preguntan posición, no es extremo izquierdo. Mbappé para mí es delantero centro y él ya lo ha entendido, yo creo. Entonces, lo que pasa es que la gente cuando le dicen delantero centro, pues se imaginan ya al 9 tanque a rematar de cabeza. No, no, vale, Mbappé tiene que adaptar la posición de 9 como cualquier jugador en cualquier posición básicamente, pero sobre todo en la de 9 a sus características. Mbappé nunca va a ser eso. Mbappé va a ser un 9 móvil, un 9 rápido que te pueda dar el espacio, que incluso te pueda venir a recibir, te sepa tocar muy bien. Ya digo, para mí, la definición perfecta de Mbappé es básicamente un híbrido entre Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Entonces, chavales, ya digo, me dejáis en comentarios qué opinión tenéis. Si pensáis que Mbappé esa es su mejor posición, la de delantero centro. Si por el contrario pues pensáis que tiene que jugar al extremo izquierdo, ¿cómo veis el cambio? Si creéis que Mbappé va a ganar el Balón de Oro 2025, yo pues personalmente creo que si el Real Madrid gana la Champions, el Balón de Oro va a ser suyo. Así que también dejadme porra de goles con los que acaba Mbappé esta temporada. Yo digo que más de 50, chavales. Así que, chavales, darle like, suscribiros, apoyarme por favor, que no cuesta nada y a mí me hacéis muy feliz. Y me dejáis por comentar vuestra opinión, ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos.